Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto para mí también poder estar acá con ustedes, ¿no es cierto? Les agradezco también el tiempo de ustedes para escuchar este tema, ¿no es cierto? Y bueno, hoy, como me pidió Martín, uno de los temas por ahí frecuentes también que se suele muchas ver, o sea, muchas consultas, ¿no es cierto?, en la práctica habitual, en consultorio, ¿no es cierto? Y un tema que por ahí es muy importante que también genera muchas veces duda y controversia en cuanto al tratamiento, que bueno, la idea es hacer una puesta a punto el día de hoy. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra charla de reflujo gastroesofágico. El desarrollo de la charla, un poco como lo habíamos planteado, este, generalmente reflujo suele ser un tema bastante extenso porque no solo vamos a hablar de reflujo y su diferenciación con enfermedad por reflujo, sino que la idea es después hacer la segunda parte, que va a ser la próxima charla, un poco más dinámico, donde podamos aplicar todo lo que vimos hoy y hacer, ¿no es cierto?, una puesta a punto sobre situaciones específicas, por ejemplo, cómo es el reflujo en situaciones particulares, como en los pacientes neurológicos, paciente con fibrosis quística, el reflujo fisiológico, el paciente con por ahí alergias que también manifiesta por ahí con reflujo. Entonces, diferentes situaciones que se presentan en el consultorio, pero que está bueno tener esto como base para aplicarlo nosotros día a día. Básicamente la charla ahora lo que vamos a hacer es como diferenciar lo que es el reflujo fisiológico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a hacer un repaso para tratar de entender, ¿no es cierto?, estas diferencias a través de lo que es la barrera antirreflujo. Vamos a enfocarnos en repasar los signos y síntomas de alarma que tenemos que prestar atención, ¿no es cierto?, para diferenciarlo y saber cuándo tenemos que eh, continuar, ¿no es cierto?, realizando algún otro método de estudio complementario, ¿no es cierto?, para tratar de establecer cuál es la cuestión de fondo. Vamos a hacer también una revisión por los diferentes métodos diagnósticos y terapéuticos, ya que no es que hay un solo método que sea el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, sino que cada método, como vamos a ver, nos va a proporcionar una información y eso se va a poder aplicar, ¿no es cierto?, dependiendo del paciente para poder ofrecerle una terapéutica. Y por lo último, lo que vamos a ver la próxima clase va a ser los algoritmos y sobre todo situaciones de reflujo en pacientes especiales, ¿no es cierto?, situaciones clínicas especiales. Entonces empezamos la charla definiendo reflujo, ¿no es cierto? Reflujo muchas veces se tiende, ¿no es cierto?, a confundir estos dos síntomas, o porque muchas veces se lo suele tomar como sinónimo, pero lo que queda claro es que el reflujo gastroesofágico tiene su clara diferencia con lo que es la enfermedad por reflujo, ¿sí? El reflujo gastroesofágico se define como un movimiento del contenido gástrico hacia el esófago. Esto puede acompañarse con regurgitación o vómito. Es muy frecuente esto, sobre todo en los menores de un año, sobre todo en menores de 6 meses, en los lactantes, ¿no es cierto? Y por definición suelen durar menos de 3 minutos, o suelen ser frecuentes en el periodo postprandial. Lo más importante de esto y lo que me va a diferenciar de la enfermedad por reflujo es que esto no ocasiona síntomas, ¿no es cierto?, en el paciente, sino que son evidencias, ¿no es cierto?, clínicas de lo que es una regurgitación que puede estar asociada o no a vómito, como dice la definición. Pero son pacientes que no van a tener manifestaciones en cuanto presencia de signos de alarma, ¿no es cierto? Este, y se lo considera fisiológico, y este grupo de pacientes, ¿no es cierto?, son aquellos que después, como vamos a ver, no requieren estudio y pueden ser abordados, ¿no es cierto?, por el pediatra en la consulta clínica a través de medidas no farmacológicas. Esto, a diferencia de lo que es la enfermedad por reflujo, hablamos o hacemos referencia a enfermedad por reflujo cuando ya este contenido gástrico, ¿no es cierto?, empieza a refluir hacia el esófago y empieza a ocasionar síntomas, ¿no es cierto?, o complicaciones. Estas complicaciones pueden ser digestivas o extradigestivas, ¿no es cierto? Y depende del tiempo de la evolución, también puede ir brindando otras manifestaciones clínicas.
En la práctica diaria, ¿no es cierto? Suele resultar por ahí difícil tratar de diferenciar el reflujo fisiológico de la enfermedad por reflujo, sobre todo cuando son lactantes, ¿no es cierto? Porque, bueno, los síntomas muchas veces en los lactantes, en los menores de 6 meses, suelen ser muy inespecíficos y esto va a variar con la edad, ¿sí? Por ejemplo, en los lactantes, básicamente muchas veces el reflujo, la enfermedad por reflujo, puede cursar con irritabilidad, llanto o regurgitación, ¿no es cierto? Y si bien por ahí los síntomas no son típicos de la enfermedad por reflujo, como lo es, por ejemplo, en los pacientes que son adolescentes o adultos, donde los síntomas típicos del reflujo suelen ser el dolor abdominal, la pirosis, ¿no es cierto? O el dolor retroesternal. Hacemos referencia a regurgitación al pasaje, ¿no es cierto?, el contenido gástrico de contenido que viene desde estómago hacia faringe, que va hacia boca o fuera de ella sin esfuerzo. Esto principalmente lo va a diferenciar de los episodios de vómitos. Y como dice acá, fíjense que es frecuente en los menores de 3 meses, en hasta el 50%, pero que la gran mayoría de los lactantes lo suelen resolver entre los 12 y 14 meses de vida. En cuanto a la epidemiología, esto está demostrado en varios estudios, ¿no es cierto? Que generalmente a los 2 meses de vida, casi el 50% de los pacientes lactantes tienen reflujo, ¿sí? Se manifiestan con vómitos, regurgitación, y cerca de los 4 o 6 meses estos síntomas suelen llegar al pico de incidencia, desde donde luego, cerca del año, empiezan a disminuir, ¿no es cierto?, en frecuencia. Y esto muchas veces está asociado a algunos cambios anatómicos que vamos a ver ahora más adelante, y principalmente después de los 6 meses a la incorporación de alimentos semisólidos. Respecto a la barrera antirreflujo, bueno, esto es un repaso anatómico, pero que tiene muchísima importancia en lo que es el manejo y lo que es esta unidad, ¿no es cierto?, de la barrera antirreflujo. Esta barrera antirreflujo va a estar formada principalmente por el esfínter esofágico inferior, que a su vez tiene una porción intraabdominal, ¿no es cierto? Esto va a permitir separar dos niveles de presiones, una torácica, una abdominal. Eso a su vez con los pilares del diafragma va a formar el ángulo de His, y la crura diafragmática va a hacer que ese órgano, ¿cierto?, el esófago, se maneje como una válvula unidireccional que evita, ¿no es cierto?, que mantiene una presión a nivel del esfínter esofágico inferior, tratando de impedir, ¿no es cierto?, el constante reflujo de contenido del estómago hacia el esófago. Cuando vamos a la fisiopatología de por qué se produce la enfermedad por reflujo, vemos que, ¿no es cierto?, es normal que las personas tengan, ¿no es cierto?, un cierto mecanismo de liberación, ¿no es cierto?, por medio de presiones, por contracciones, que se liberen, ¿no es cierto?, que haya una apertura del esfínter esofágico inferior y que se libere ya sea pequeños volúmenes de gas, ¿no es cierto?, o de contenido. Pero cuando esto está en exceso, cuando empieza a aparecer situaciones, por ejemplo, como un retardo del vaciamiento gástrico, como un incremento en la presión gástrica, el sobrepeso, cuando empiezan a alterarse los factores protectores de la mucosa del esófago, cuando empieza a aparecer, por ejemplo, hernia hiatal, ¿sí? Son diferentes mecanismos anatómicos que van a afectar, ¿no es cierto?, esos mecanismos de protección que tiene el esófago, el estómago, y van a favorecer a que haya ese aumento de presión intraabdominal y el cambio de presión entre el esófago y el estómago, y favorezca, ¿no es cierto?, al desarrollo de enfermedad por reflujo por contacto justamente con el contenido ácido del estómago. Por eso vamos a ver más adelante que existen poblaciones de riesgo, que son aquellas personas que tienen más riesgo, ¿no es cierto?, de desarrollar esta enfermedad por reflujo, que son los pacientes neurológicos, porque muchas veces estos pacientes tienen debilidad también de los músculos de la pared abdominal, ¿no es cierto?, por la postura, la falta por ahí de actividad física. Eso favorece, ¿no es cierto?, a tener episodios de reflujo, ¿sí?, enfermedad por reflujo. Los pacientes con atresia de esófago que tienen un daño, ¿no es cierto?, postquirúrgico o de la mucosa esofágica, ¿sí?, los pacientes que presentan enfermedades pulmonares crónicas, los obesos o los recién nacidos pretérminos. En este gráfico, fíjense que se puede ver bien, por ejemplo,
la posición habitual de un lactante y ahí vamos a entender por qué muchas veces suele ser más frecuente los episodios de reflujo. Vemos que el chico generalmente los primeros 6 meses está en posición de decúbito, tiene, ¿no es cierto?, una menor longitud esofágica, y la alimentación principalmente es líquida, entonces todavía no están bien desarrollados los músculos, ¿no es cierto?, del esfínter esofágico. Eso es lo que proporciona, ¿no es cierto?, que por ahí sea mucho más frecuente observar o visualizar episodios de regurgitación, ¿no es cierto?, o vómito en los lactantes. Algo que es muy importante cuando estamos en el consultorio o nos llega una consulta, un paciente, por ejemplo, que regurgita o que vomita, ¿no es cierto?, la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Esto básicamente nos va a ayudar a nosotros a diferenciar si estamos frente a un paciente que tiene un reflujo fisiológico o una enfermedad por reflujo. Esto siempre es importante evaluar, ¿no es cierto?, en la primera consulta los antecedentes, evaluar signos, síntomas de alarma, para poder tratar de descartar, ¿no es cierto?, diagnósticos diferenciales, o sea, diagnósticos secundarios que también se pueden manifestar con regurgitación y vómitos, ¿no es cierto? En cuanto a la anamnesis, es muy importante, ¿no es cierto? Empezar como cualquier interrogatorio, bueno, siempre dependiendo la edad del paciente, ¿sí? Pero es bueno tener los datos, por ejemplo, de antecedentes personales, familiares, si fue un recién nacido de término, si estuvo internado en neonatología, si tiene algún antecedente, por ejemplo, quirúrgico, como puede pasar algún paciente con atresia de esófago o gastrosquisis o alguna hernia diafragmática en el caso del lactante, ¿sí? O pueden ser pacientes que sean más grandes, ¿no es cierto? Y que tengan algún compromiso digestivo, ¿no es cierto? Entonces eso es bueno interrogarlo, ¿no es cierto? También es importante saber cómo es el ritmo de crecimiento del paciente en cuanto al desarrollo, el crecimiento del peso, de la talla. En cuanto a la historia alimentaria, saber si el paciente se alimenta con pecho exclusivo, si toma pecho y fórmula, qué tipo de fórmula está tomando, qué volumen, ¿no es cierto? Cómo es la técnica de alimentación. Y siempre es muy importante evaluar también si no existe sobrealimentación, porque muchas veces las causas por ahí de regurgitación, de vómito, viene por la sobrealimentación, que uno por ahí interrogando en el consultorio, la mamá por ahí te suelen decir, que bueno, el chico es muy glotón y que todo el tiempo pide el pecho o la leche, entonces todo el tiempo está como sobrecargándose ese estómago, entonces da lugar a que tengan estas manifestaciones. También es importante saber la edad de aparición de los síntomas, ¿sí? Descartar también causas secundarias que se pueden presentar con vómitos. Pensar, por ejemplo, que un lactante por ahí que empieza con vómitos, que no progresa de peso, pueden ser por otras causas también más allá del reflujo y pensar también diagnósticos diferenciales como que haya alguna membrana duodenal o que por ahí el paciente tenga un síndrome pilórico, ¿sí? También es importante saber el patrón de regurgitación y vómito, ¿no es cierto? Si estos síntomas aparecen inmediatamente después de comer, si aparecen por la noche, si es alimento digerido o no digerir, ¿no es cierto? Eso también nos puede ayudar a descartar otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y también algo no menor es saber si el paciente ya viene recibiendo algún tipo de tratamiento o no, ¿no es cierto? En este periodo de tiempo. Estas son las banderas rojas o los famosos signos de alarma, ¿no es cierto?, que llamamos nosotros. Esto es importante tenerlo siempre en mente porque, bueno, no nos tiene que abrir la mente para pensar un poco diagnósticos diferenciales más allá de reflujo. O sea, no pensar que todos los pacientes que regurgitan o vomitan es reflujo. Este, y pensar, ¿no es cierto?, que si asocia estos signos y síntomas de alarma, seguramente puede haber alguna cuestión, ¿no es cierto?, que esté favoreciendo a que se desencadene esa enfermedad por reflujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pérdida de peso, la letargia o el paciente con fiebre o que tenga, por ejemplo, regurgitación o vómito más allá de los 18 meses, lo cual, como dijimos previamente, por lo general los chicos más allá de los 12 años, de los 12 meses, perdón, dejan de tener este episodio de regurgitación. Todos aquellos chicos que persistan, ¿no es cierto?, más allá de los 18 meses, debería ser un signo de alarma y por ahí justificar ampliar estudios porque no estaría dentro del rango normal.
Esto, la pérdida de peso, la letargia, la fiebre, por ahí nos pueden estar hablando de algunas condiciones sistémicas, ¿no es cierto? Como infecciones, infección del tracto urinario, ¿no es cierto? Puede haber síntomas neurológicos, puede haber síntomas digestivos, por ejemplo, que haya vómitos nocturnos fuertes o expulsivos, pensar que pueden ser tumor cerebral o hipertensión endocraniana. Si hay presencia de vómitos biliosos, pensar que puede haber una obstrucción, ¿no es cierto?, más allá del duodeno. Si el paciente presenta hematemesis o sangrado rectal o una distensión abdominal crónica, ¿no es cierto?, por ahí pueden ser manifestaciones de otras patologías, ¿no es cierto?, que pueden dar también como signo objetivable por ahí la presencia de vómitos o regurgitación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, existen unas recomendaciones que fue creada, ¿no es cierto?, por el grupo de trabajo de gastroenterología, ¿no es cierto?, el Comité Nacional de Gastroenterología de la SAP, que se publicó en 2021, ¿no es cierto?, donde participan varios gastroenterólogos del país y, bueno, dan recomendaciones en cuanto al manejo del reflujo. Yo les dejo la cita abajo, pero bueno, siempre ello lo que se recomienda es que pacientes lactantes, ¿no es cierto?, en ausencia de signos o síntomas de alarma, que las pruebas en estos casos o el tratamiento farmacológico no serían necesarios, y es lo que por ahí nosotros conocemos como el lactante feliz o el regurgitador feliz o fisiológico, ¿sí? Son chicos que presentan regurgitación, vómitos, pero que no presentan signos de alarma que vimos previamente y crecen bien, ¿sí? Como decíamos previamente, fíjense que por ahí los síntomas, signos y síntomas que pueden presentarse en un paciente con reflujo, por ahí son muy variables y eso pueden tener presentaciones, por ejemplo, va a depender también de la edad del paciente y también que pueden haber manifestaciones digestivas o extradigestivas. Fíjense que por ahí en pacientes más grandes podemos tener los síntomas típicos que son la pirosis o el dolor de pecho, la epigastralgia, ¿no es cierto? Y por ahí en niños más pequeños, síntomas menos específicos como la irritabilidad, por ahí el retraso del crecimiento, el síndrome Sandífer, ¿sí? O rechazo al alimento. Pero también fíjense que no es algo menor que hay varias publicaciones donde establecen que puede haber patologías asociadas al reflujo, ¿no es cierto? Como los síntomas respiratorios, ¿no es cierto? De sibilancia, tos, disfonía, ¿no es cierto? O las apneas, el asma. Cuando nosotros estamos ya dentro de los síntomas gastrointestinales que nosotros vemos por la exposición crónica, ¿no es cierto?, de ese reflujo ácido a nivel del esófago, ya también nos exponemos a otro tipo de patología que justifica, por ejemplo, la anemia, la erosión dental, ¿no es cierto?, cuando son exposiciones crónicas, y eso nosotros lo podemos evidenciar mediante diferentes estudios como la endoscopía, que presentan esofagitis, o si esa esofagitis, que es la inflamación, ¿sí?, del esófago de forma permanente o prolongada, ¿no es cierto?, puede ir evolucionando a estadio más avanzado, dando estenosis, así que es un esófago que se empieza a quedar fibrótico, que disminuye calibre, y con el posterior desarrollo, ¿no es cierto?, generalmente más allá de la adolescencia o en la etapa adulta, de un esófago de Barrett, ¿sí?, que es como el estadio final, ¿no es cierto?, de esta esofagitis crónica, que bueno, que muchas veces, si eso no se hace un tratamiento adecuado, puede evolucionar a un cáncer de esófago. Dentro de las herramientas diagnósticas, entonces, para tratar de diferenciar, ¿no es cierto?, si estamos frente a un paciente con enfermedad por reflujo o un reflujo fisiológico, ¿no es cierto?, tenemos entonces que dijimos, lo más importante es la anamnesis, el examen físico, ¿no es cierto?, y el interrogatorio con los signos de alarma, ¿sí? ¿A qué paciente nosotros vamos a ampliar estudio con una seriada esófago gastroduodenal, con una pH impedanciometría, con endoscopía con biopsia u otros estudios? A aquellos pacientes que presenten enfermedad por reflujo, ¿sí? Entonces el concepto es que el diagnóstico inicial es anamnesis, examen físico, ¿no es cierto?, y el interrogatorio con los signos y síntomas de alarma. Los estudios complementarios van a destinarse más que nada a los pacientes que presenten signos de alarma, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar, ¿no es cierto?, la causa subyacente que desencadena la enfermedad por reflujo. Entonces, bueno, empezamos con uno de los estudios que por ahí es muy conocido por ustedes, que es la seriada esófago gastroduodenal. Es un estudio
que se hace en cualquier edad. Esto generalmente se le da al paciente que tome un contraste, ¿no es cierto? Y ese contraste va tiñendo, ¿no es cierto?, por dentro lo que es el tubo digestivo. Esto lo que dicen varios artículos o publicaciones de gastroenterología es que no debe ser realizado, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de reflujo, ¿sí? Esto es un método que por ahí tiene muy baja sensibilidad y especificidad porque se da en un momento determinado, ¿no es cierto? Y por ahí lo que uno está evaluando cuando realiza el estudio y por ahí ve los informes de reflujo grado 1, grado 2, grado 4 es la altura, ¿no es cierto?, que refluye el contraste que se le administró al paciente, ¿sí? Es decir, que no quiere decir que que el reflujo grado 1 sea más bueno que el reflujo grado 4, ¿sí? Simplemente hace una referencia a la altura, ¿no es cierto?, del tercio que alcanza el contraste del. Esto es un método muy bueno y nosotros lo utilizamos para pacientes que tienen signos y síntomas de alarma, ¿no es cierto? Sirve mucho para ver las condiciones anatómicas del paciente, es decir, para ver si el paciente tiene un esófago permeable en toda su extensión, si ese esfínter inferior relaja bien y permite el paso del contraste hacia el estómago, para descartar que no haya una estenosis o que no haya una membrana, para descartar que el paciente no tenga una malrotación intestinal. Son diferentes situaciones que por ahí pueden manifestarse, ¿no es cierto?, con vómito y regurgitación, ¿sí? Entonces, básicamente se la utiliza, ¿no es cierto?, para descartar condiciones que predispongan a enfermedad por reflujo. También en los pacientes, si bien esto no se ve muy frecuente ahora, pero bueno, en los pacientes que presentan cirugía de Nissen o una cirugía antirreflujo y presentan síntomas por ahí de disfagia o dolor retroesternal, muchas veces se utiliza este estudio para evaluar, ¿no es cierto?, si posterior a la técnica de Nissen, ese esófago puede vaciar bien, ¿no es cierto?, o está muy apretado el Nissen. Como vemos acá, tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, en la primera imagen arriba. A la izquierda van a ver, bueno, una serie de esófago gastrodenal donde se pueden ver los pliegues, ¿no es cierto?, de una hernia hiatal. En la segunda imagen, hacia la derecha arriba, van a ver como que hay una pequeña estenosis, ¿no es cierto?, a nivel del esófago. Puede ser una compresión, puede ser una estenosis. Y en la imagen de abajo, una seriada también, donde podemos ver que hay una mal rotación intestinal, ¿sí? Todo causas que pueden justificar, ¿no es cierto?, por ahí los síntomas de los pacientes, ¿sí? Entonces, como concepto, la seriada esófago gastrodenal, a nosotros como gastroenterólogos nos sirve más para ver la parte anatómica y descartar, ¿no es cierto?, obstrucciones en el trayecto. Y en cuanto al reflujo radiológico, no es un condicionante para definirnos si es un paciente con reflujo fisiológico o patológico. Existen otras técnicas, ¿no es cierto?, más novedosas. En su momento existía solo la pHimetría, que es, bueno, esto es un estudio, que inicialmente es un estudio ambulatorio que consta de una sonda donde tiene un sensor de metal, la pHimetría, y este estudio lo único que hacía era detectar los episodios de reflujo ácido, ¿sí? Sabemos que el estómago fabrica ácido, ¿no es cierto?, para la digestión de las proteínas. Entonces este estudio censaba, ¿no es cierto?, la presencia de ácido, la llegada del ácido a nivel del esófago. Que se vio que, bueno, por ahí en los lactantes, por el tipo de alimentación, no era muy útil, sobre todo porque también tanto la leche como el pecho materno tiene una consistencia más alcalina, entonces por ahí se pasaban por alto los episodios de reflujo y no era un método muy útil. Y no ayudaba mucho para la correlación sintomática con episodios, por ejemplo, de apnea o de tos, ¿no es cierto? Porque existen episodios de reflujo que pueden ser alcalinos también. Entonces, con el tiempo fue mejorando la técnica y se llevó a cabo este nuevo sistema que ya tiene sus años, pero se llama impedancio-pHimetría. Esto de la impedancio-pHimetría consiste en una sonda, ¿no es cierto?, donde tiene múltiples sensores metálicos, como ven ahí en el dibujito, y además agrega, ¿no es cierto?, un sensor de pHimetría que detecta, ¿no es cierto?, el pH
de el pH del estómago, ¿no es cierto? Que puede ser ácido o alcalino, ¿sí? Estos electrodos lo que hacen es censar, ¿no es cierto? Cada vez que el paciente come, deglute o presenta un reflujo, eso va a ir censando la dirección del bolo, ¿no es cierto? Y la altura hasta la columna de reflujo, ¿no es cierto? Si va hasta tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Esto a su vez va a detectar el reflujo ácido, ¿sí? Que es menor de un pH menor de 4 y no ácido cuando es mayor. Y la ventaja que tiene sobre la pHimetría sola es que mejora la correlación que hay entre el reflujo y los síntomas. Por ejemplo, con la carraspera, con la tos crónica, con los pacientes que hacen episodios de Brugge, por ejemplo. Esto tiene mejor correlación porque permite determinar en los periodos de ventana si el episodio de reflujo se asocia o no, ¿no es cierto?, a los síntomas que presenta el paciente. Es muy útil, ¿no es cierto?, a diferencia de la pHimetría, sobre todo para evaluar los síntomas extradigestivos, como decíamos recién, y va a evaluar la eficacia del bloqueo ácido. Bueno, es como un ejemplo de la sonda. Esto viene en varios tamaños, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no es cierto?, la longitud, y eso serían por ahí, como muestra el gráfico, los sensores de metal, y en el extremo inferior, en rojo, tiene como el sensor de pHimetría. Algo así como este dibujo es lo que nosotros veríamos, ¿no es cierto?, durante el trazado, que son trazados que eh, duran más o menos 24 horas de grabación, ¿no es cierto?, como un holter. Y después nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se veía una deglución con una entrada desde arriba hacia abajo, es decir, como de la cabeza hacia el estómago, y un episodio de reflujo, como veríamos nosotros cómo el líquido va subiendo, ¿no es cierto?, desde el estómago hacia la boca. Las indicaciones de este método, bueno, básicamente sirve para cuantificar reflujo en aquellos pacientes con síntomas digestivos, ¿sí? Me permite determinar cuántos episodios de reflujo tuvo el paciente durante el día, si predomina durante la mañana, durante la noche, si está dando despierto, ¿no es cierto? También me sirve para evaluar correlación con síntomas extradigestivos, aquellos pacientes que tienen los BRU, la laringitis, los asmas de difícil manejo, ¿sí? Y también para evaluar aquellos pacientes que no responden al tratamiento adecuado con IVP, o en los que yo quiero saber si realmente el paciente está bien bloqueado, ¿no es cierto?, con el tratamiento. En cuanto a la endoscopía alta, también es otro método. Este método básicamente lo que me permite es evaluar la mucosa, ¿sí? Ver cómo está la mucosa esofágica o del estómago, del intestino, ¿no es cierto?, en estos pacientes, ¿sí? También son estudios que no se indican de rutina al paciente que tiene reflujo, sino que solo aquellos que tienen signos de alarma y que por ahí se pueden presentar como hematemesis, con melena, con anemia crónica, ¿sí? Y la anemia crónica puede ser secundaria también a esta esofagitis, ¿no es cierto?, que son lesiones que van erosionando la mucosa y permite como un sangrado, microsangrado crónico de la mucosa, que hace que el paciente por ahí sea refractario incluso al tratamiento con hierro bioral. También sirve para detectar complicaciones, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una estenosis péptica o un esófago de Barrett, ¿sí?, ya estadios avanzados de esofagitis. O también para estudiar o diagnosticar aquellas condiciones que me pueden predisponer a una enfermedad por reflujo, como son la hernia hiatal, o que me puedan simular enfermedad por reflujo, como una esofagitis infecciosa o una esofagitis eosinofílica. La biopsia en estos casos, cuando hacemos endoscopía, estaría más que nada no tanto a diagnosticar reflujo, sino más bien a descartar causas secundarias, ¿sí?, como infecciones, enfermedad de Crohn, enfermedades infecciosas o esófago de Barrett. O sea, la utilidad de la endoscopía en sí es como valorar la mucosa, ¿no es cierto? Y en el caso de las biopsias, no estaría indicada para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, pero sí para descartar otras causas que me pueden dar esta patología. Sobre otro estudio como la ecografía, la cámara gamma, la manometría esofágica, ninguno de todos estos estudios están indicados para el diagnóstico de reflujo, ¿sí? Son todos métodos complementarios, ¿sí? La ecografía, por ejemplo, no nos va a aportar mucho en cuanto al diagnóstico de reflujo,
pero sí un buen método, por ejemplo, para descartar hipertrofia del píloro o en algunos casos, por ejemplo, hernia yatal. En cuanto a la cámara gamma, tampoco, no se recomienda el uso, ¿no es cierto?, para diagnóstico de reflujo, pero sí, por ahí puede ser un método útil para estudiar vaciamiento gástrico, ¿sí?, en aquellos pacientes que sospechamos que pueden tener reflujo secundario a una gastroparesia, o aquellos pacientes que sospechamos que pueden tener una aspiración pulmonar. Y en cuanto a la manometría esofágica, bueno, la manometría esofágica también es un método novedoso que eso, como pueden ver en la imagen, evalúa, ¿no es cierto?, la motilidad del esófago. Eso evalúa diferentes degluciones y las presiones que maneja, ¿no es cierto?, el esfínter esofágico inferior y el cuerpo esofágico. Y esto me puede dar, ¿no es cierto?, información sobre si existen trastornos motores, ¿no es cierto?, como por ejemplo la calasia, la esclerodermia, ¿no es cierto?, o la presencia de hernia yatal y que me pueda justificar los síntomas, ¿no es cierto?, del paciente y que me contraindiquen, ¿no es cierto?, la cirugía de Nissen. En cuanto al tratamiento, el tratamiento nosotros lo vamos a dividir en tres grandes grupos. Lo principal es el tratamiento no farmacológico. Acá vamos a hacer mucho hincapié, sobre todo con la familia, tanto en los lactantes como en los niños más grandes, en lo que es los cambios en el estilo de vida, es decir, modificación en cuanto a la alimentación, ¿cierto? Una dieta saludable, este, haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en la posición, ¿no es cierto?, tanto para el decúbito, la posición también y el tiempo de espera entre que uno termina de comer, ¿no es cierto?, y se recuesta. O sea, hacer hincapié también en lo que es reducción del peso y modificación de la dieta. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, bueno, tenemos tres grandes grupos que son los antagonistas, los inhibidores del H2, los inhibidores bomba de protones y los prokinéticos. Y en un caso, un porcentaje muy, muy reservado, tenemos las opciones quirúrgicas, ¿sí? Entonces, todos los pacientes lactantes, por ejemplo, que llegan al consultorio con episodios de regurgitación y que uno lo asume como un lactante feliz, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces es cierto, llega a la consulta, por ahí los padres están angustiados, ven que el chico tiene regurgitación, que vomita, pero ustedes ven que el chico no tiene signo de alarma, ven que el chico crece bien, viene aumentando muy bien de peso, ¿sí? Entonces, lo que las guías recomiendan siempre es como tratar de contener la familia, explicar que esto es algo benigno, transitorio, que muchas veces a partir de los 6 meses con la incorporación de los semisólidos empieza a mejorar, ¿no es cierto? Y se empieza a hacer menos evidente los episodios de reflujo. Entonces, también uno en el interrogatorio, hacer hincapié en la historia clínica y evaluar esto de sobrealimentación, porque muchas veces corrigiendo la sobrealimentación, ¿no es cierto?, el paciente mejora muy bien. Pero bueno, después de este primer paso, tenemos, ¿no es cierto?, otras opciones que por ahí ustedes van a conocer, que son los espesantes o las fórmulas antirreflujo, ¿sí? Los espesantes, al igual que la fórmula antirreflujo, están compuestos, ¿no es cierto?, bueno, como dice ahí, como es un espesante y lo que hace es disminuir los números de regurgitaciones visibles al día, ¿sí? Es decir, nosotros le estamos aportando con la fórmula antirreflujo una cantidad controlada, ¿no es cierto?, de nutrientes al paciente. Y estos espesantes lo que hacen es que los números de regurgitaciones que manifiestan sean menores, ¿no es cierto? Y que esto tenga un impacto menos claro sobre otros síntomas, ¿sí? Después un escalón más adelante, vamos a tener las fórmulas extensamente hidrolizadas, ¿sí? En cuanto a las fórmulas extensamente hidrolizadas, si el paciente persiste con síntomas, con regurgitación, por ahí con cólico, bueno, lo que recomiendan las guías por ahí, bueno, que uno podría hacer una prueba terapéutica de 2 a 4 semanas con una fórmula hidrolizada en aquellos pacientes que no responden, ¿no es cierto?, a los tratamientos previos, ¿no es cierto? Y el objetivo acá sería como descartar dentro de las posibles etiologías, ¿no es cierto?, que se esté tratando de una alergia a la proteína leche de vaca. Por último, vamos a tener las fórmulas de aminoácidos, es decir, cuando el paciente no mejoró con las técnicas iniciales, la fórmula antirreflujo, si vemos que no mejoró
con la fórmula extensamente hidrolizada, bueno, nos queda la fórmula de aminoácidos, que en realidad, bueno, la fórmula de aminoácidos serían como la forma más elemental de proteína. Esto, que por lo general, lo que dicen los diferentes trabajos es que no hay una evidencia que apoye, ¿no es cierto?, el uso rutinario de la extensamente hidrolizada o de aminoácidos para el tratamiento, ¿no es cierto?, de aquellos pacientes en general, a no ser que uno esté pensando que estos pacientes presenten una alergia a la proteína leche vaca, ¿sí? O sea que tanto la fórmula extensamente hidrolizada y la aminoácido, la única indicación que tendrían, ¿no es cierto?, sería para aquellos pacientes que tienen alergia a proteína leche vaca, y siempre recordando que esto generalmente se hace una prueba terapéutica de 2 a 4 semanas y después se desafía, ¿no es cierto? En cuanto a las medidas higiénicos dietéticas y el cambio de posición, bueno, en los lactantes, bueno, hay que tener en cuenta que la posición prono, si bien está descrito que mejora el reflujo, tiene alto riesgo por ahí de desarrollar síndrome de muerte súbita, ¿sí? Entonces, hoy por hoy se trata de evitar, ¿no es cierto?, o el cambio de posición, ¿sí? Por el alto riesgo que tiene el paciente por ahí de desarrollar una muerte súbita, ¿no es cierto? Y en cuanto a la elevación de la cabecera, bueno, como dice ahí, controvertido en los lactantes, bueno, porque uno tiene que tener en cuenta que por ahí al elevar la cabecera, si el paciente tiene que estar bien protegido, no vaya a ser cosa que el paciente ruede, por ejemplo, en la cuna o en la cama, ¿no es cierto? Y se pueda caer, ¿no es cierto? Ocasionar un traumatismo. Entonces, por ahí una recomendación, lo de la elevación de la cabecera de la cama, por ahí más bien dada para niños más grandes o adolescentes, ¿no es cierto? En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, uno de ellos dijimos que eran los bloqueantes de los antagonistas del receptor de la histamina, ¿no es cierto? Que antes estaba la ranitidina, actualmente tenemos la famotidina. Estos actúan bloqueando de forma selectiva, ¿no es cierto?, los receptores de histamina. Son reversibles, ¿no es cierto?, a nivel de las células parietales. Esto va a inhibir secreción ácida, ¿no es cierto? Tiene un buen efecto, al igual que el omeprazol. En cuanto a los efectos adversos, por ahí son poco frecuentes, generalmente es reversible. La verdad que no es algo muy frecuente, ¿no es cierto?, de ver efectos adversos por estas medicaciones, se ven bastante bien, se toleran bastante bien, ¿no es cierto? Pero por ahí lo que tiene a diferencia, ¿no es cierto?, del omeprazol, es que estos fármacos, ¿no es cierto?, suelen dar taquifilaxia o pérdida de respuesta, ¿no es cierto?, después de 6 semanas de uso, ¿sí? O sea, que comparado con los inhibidores de bomba, por ejemplo, como el omeprazol, a largo plazo, ¿no es cierto?, se vio que pierde la eficacia tanto la ranitidina como la famotidina respecto al omeprazol, ¿sí? En cuanto a los inhibidores de la bomba, bueno, estos son antisecretores más potentes. Esto ya actúa directamente sobre el canal de bomba, ¿no es cierto? Sodio, hidrógeno, potasio, ATPasa. Por lo tanto, bloquea todo lo que son los receptores de acetilcolina, gastrina y la histamina. Esto, a diferencia del inhibidor de la histamina, tiene una inhibición irreversible, o sea que tiene un efecto antisecretor que es más prolongado, dura hasta 24 horas. Tiene una indicación principal, ¿no es cierto?, que es el tratamiento de la enfermedad por reflujo erosiva. O sea, se notó comparando comparativamente con los inhibidores de histamina, que la medicación con IVP es mucho más efectiva, ¿no es cierto? Y esto lo que hace es que no disminuye el efecto con el uso crónico, ¿sí? O sea, son fármacos que estos los pueden tomar meses y no va a ir pidiendo efectividad, por ejemplo, como lo hace la histamina, por ejemplo, los bloqueantes del H2. Algo muy importante con esto, bueno, es la forma de administración. Sí, esto también es importante porque para que haga efecto la medicación, el paciente tiene que tomar el inhibidor de bomba en ayuno, sería lo ideal, ¿no es cierto? Muchas veces por ahí recomendamos que el paciente, ni bien se levanta a la mañana para ir al colegio, tome la medicación y después de 20, 30 minutos desayune, coma algo, ¿no es cierto?,
para que se termine de activar la medicación a nivel del estómago, ¿sí? Para lograr una adecuada farmacocinética. La máxima supresión ácida con estos medicamentos se puede ver a partir del cuarto día, ¿no es cierto? En pediatría, hoy por hoy tenemos habilitado a nivel mundial lo más comercializado y lo que están aprobados por la FDA, por ejemplo, son el omeprazol, esomeprazol y lansoprazol. Existen otros inhibidores de bomba utilizados que se comercializan más para población adulta, pero no están demostrados su efectividad en pediatría. En cuanto a los efectos adversos, bueno, el tratamiento a largo plazo puede dar, ¿no es cierto?, gastroenteritis, cefalea, diarrea, ¿no es cierto?, enterocolitis necrotizante, por ahí está descrito, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes que son recién nacidos pretérmino, o pueden verse incluso pólipos glandulares fúngicos que se suelen ver, ¿no es cierto?, cuando el paciente viene tomando omeprazol de forma muy prolongada. ¿Qué dicen las guías respecto al tratamiento farmacológico? Bueno, las guías en realidad recomiendan a los inhibidores bomba como una droga terapéutica de primera línea para aquellos pacientes que presenten, fíjese que son como indicaciones muy puntuales, ¿sí? No es que a cualquier paciente se le da, ¿no es cierto?, el inhibidor de bomba, sino que aquellos pacientes que tienen esofagitis erosiva, ¿sí? O sea, que está comprobado mediante tu estudio que la lesión que existe a nivel del estómago o del esófago es por el reflujo ácido, entonces a aquellos pacientes se le daría de primera línea el inhibidor de bomba o, ¿no es cierto?, los bloqueantes H2, ¿no es cierto?, cuando el IVP no está disponible. Y esto es muy importante lo que dice acá abajo, que es que la elección va a depender del costo y disponibilidad, ¿no es cierto?, del centro o lugar donde uno trabaje, ya que no hay evidencia que demuestre que uno es mejor que el otro. ¿Sí? A largo plazo vimos que por ahí la única diferencia que había era que seguía actuando más tiempo, ¿no es cierto?, sin perder la eficacia los inhibidores de bomba, pero en el corto plazo tienen muy buena respuesta los dos. En cuanto a quién indicamos entonces los inhibidores de bomba o el tratamiento farmacológico, entonces no se indica, y esto lo justifica la guía, para aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen llanto, irritabilidad o regurgitación, por ejemplo, en pacientes sanos, eso está demostrado que no tiene ningún efecto positivo, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento. A esos pacientes estaría contraindicado indicarle, o para hacer también tratamiento en pacientes que presentan síntomas extraesofágicos, es decir, que presentan, por ejemplo, asma, sibilancia, tos, sin signos típicos de enfermedad por reflujo o síntomas de alarma. ¿Sí? ¿A qué pacientes le daríamos tratamiento? Bueno, aquellos pacientes que presentan una prueba terapéutica, ¿no es cierto? Por ahí que pueden ser pacientes mayores de 8 años, que pueden referir, por ejemplo, síntomas como pirosis, dolor abdominal, ¿no es cierto? O síntomas típicos de reflujo, podría darse como una prueba terapéutica, ¿no es cierto?, durante 4 o 8 semanas para después evaluar un descenso de la medicación. Respecto a los proquinéticos, bueno, acá tenemos dos grandes fármacos, por ahí también los conocen, que es la domperidona, la metoclopramida. También son agentes antidopaminérgicos que favorece el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Suelen tener efectos adversos como la letargia, la irritabilidad o los movimientos extrapiramidales. La dosis terapéutica, esto hay que tener muy en cuenta porque suele estar cercana de la tóxica, ¿no es cierto? En cuanto a la domperidona, tengan en cuenta que esto está descrito como efecto adverso que puede prolongar el intervalo QT, ¿sí? Por lo tanto, siempre por ahí está recomendado hacer un electrocardiograma, ¿no es cierto?, antes de iniciar el tratamiento, midiendo el segmento QT, antes de empezar domperidona, y después cada 2 semanas, ¿no es cierto?, durante 2 meses, o durante el tiempo que mantenga el paciente el tratamiento, ¿no es cierto? Fíjense que la FDA, por ejemplo, que es el organismo que regula, ¿no es cierto?, el uso de medicamentos en Estados Unidos, prohíbe el uso de la metoclopramida, por ejemplo, en menores de 1 año por los efectos adversos, ¿sí? Y en realidad lo que uno después ve en diferentes trabajos es que no tiene ningún efecto, ¿no es cierto?,
positivo como para tratamiento de la enfermedad por reflujo. Más bien es como un tratamiento que ayudaría, ¿no es cierto?, por ahí, hasta en algún punto, no siempre, a mejorar el vaciamiento gástrico, pero que no tendría ningún sentido administrarlo como un fármaco específico para tratamiento de enfermedad por reflujo. En cuanto a la dosificación, esto va a ir variando, ¿no es cierto? Depende si estamos con la famotidina, por ejemplo, o los omeprazoles. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Tiene esto en diferentes presentaciones. En suspensión, viene en sobre, en comprimido, ¿cierto? Y los proquinéticos, si bien no hay datos que demuestren su utilidad, bueno, hay situaciones donde uno puede hacer una prueba terapéutica, ¿no es cierto?, para ver si mejora el paciente, no como tratamiento del reflujo, sino más bien como proquinético para favorecer el vaciamiento gástrico, ¿sí? Bueno, y por último, lo del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico antes era un método muy utilizado, se lo veía mucho más frecuente. Hoy por hoy como que es un método que tiene ya indicaciones por ahí muy específicas, ¿no es cierto? Porque si bien es un método que por ahí ayuda a corregir, por ejemplo, lo que son las hernias hiatales, pero puede muchas veces agregar otras comorbilidades, ¿no es cierto?, asociadas. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, hablamos de la cirugía de Nissen, ¿sí? Esto es, bueno, un tratamiento que se utiliza cuando ya otras terapéuticas han fallado, ¿no es cierto? Cuando utilizamos el máximo de tratamiento farmacológico y otras técnicas, ¿no es cierto? Este, no farmacológicas, y a pesar de eso el paciente persiste con enfermedad por reflujo, con esofagitis evidente que no mejora, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace con la cirugía de Nissen es, como se ve en el gráfico, es como envolver, como si fuera como una corbata, sobre la porción intraabdominal del esfínter del esófago, ¿no es cierto? Reforzando, ¿no es cierto?, la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Hoy por hoy las indicaciones de los pacientes que llegan en realidad a este tipo de cirugía son aquellos pacientes por ahí que tienen síntomas que pueden llegar a comprometer la vida y que están asociados al reflujo, ¿no es cierto? A pesar de que están con tratamiento óptimo, o aquellos pacientes que, por ejemplo, son refractarios al tratamiento y que se han excluido causas subyacentes, ¿sí? Pacientes que toman medicación, por ejemplo, de forma prolongada, pero a pesar de eso persisten, ¿no es cierto?, con esa inflamación a nivel del esófago, con el consiguiente riesgo de desarrollar estenosis o esófago de Barrett, ¿no es cierto?, a largo plazo. También cada caso se analiza, ¿no es cierto?, de manera particular, pero existen condiciones crónicas, ¿no es cierto?, de pacientes que pueden tener fibrosis quística o pacientes neurológicos, ¿no es cierto?, que pueden desarrollar también enfermedad por reflujo severa, ¿no es cierto?, y por ahí muchas veces son refractarios también al tratamiento. Y si bien antes era más como una técnica de por ahí de estos pacientes que, si bien está demostrado que los pacientes por ahí neurológicos tienen más riesgo de desarrollar reflujo, uno ya hacía, por ejemplo, la técnica de Nissen. Hoy por hoy se trata en lo posible de ser lo más conservador posible, y que estos pacientes estén bajo un tratamiento, ¿no es cierto?, prolongado por ahí con medicación antirreflujo, pero siempre y cuando su reflujo esté controlado, se trata de evitar, ¿no es cierto?, esta cirugía, pero bueno, por las comorbilidades que por ahí esto puede asociar, ¿no es cierto? Y también las otras indicos para control de síntomas o signos de enfermedad por reflujo. Si hay pacientes que por ahí tienen que tomar medicación prolongada y en algún punto no quieren tomar más o abandonan el tratamiento, bueno, si sabemos que esos pacientes no van a recibir adecuadamente la medicación o desean no tomar más, son candidatos, ¿no es cierto?, a plantear una cirugía antirreflujo. Entonces, siempre también, antes de llegar a una cirugía antirreflujo, que no es sencillo, pero siempre, bueno, se tienen que descartar causas secundarias que simulen patologías con enfermedad por reflujo.
El diagnóstico siempre tiene que estar clarísimo que es por enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Porque la técnica va a ser muy buena, o sea, la cirugía de Nissen me va a servir siempre y cuando los síntomas que tenga el paciente sean por enfermedad por reflujo. Ahora, si el paciente, por ejemplo, como dice ahí, que no demuestra beneficio en tratamiento de síntomas extradigestivos, ¿sí? Por ejemplo, pacientes neurológicos que se aspiran o pacientes neurológicos que presentan problemas respiratorios, yo le hago una cirugía de Nissen y si el problema es el reflujo, el paciente va a andar muy bien. Ahora, si el problema es que por ahí el paciente tiene una mala movilización de secreción y por ahí se aspira porque presenta cialorrea y el problema está más arriba, posiblemente ese paciente le estamos agregando más allá de una comorbilidad, como dice ahí, síndrome gas-block, quiere decir que le agregamos por ahí distensión o saciedad precoz, dolor, disfagia. ¿Sí? Estamos agregando también un aumento en la presión del esfínter, lo que va a dificultar también que este paciente, en caso de que se alimente por boca, tenga que vencer esa resistencia para poder seguir alimentándose. Y cuando vemos que la cirugía, cuando está indicada en los pacientes correctos, es decir, aquellos pacientes que tienen síntomas de reflujo, vemos que las tasas de éxito son muy buenas, hasta el 86% de los pacientes que son sometidos a cirugía de Nissen resuelven los síntomas de reflujo. Pero bueno, es cierto que uno para llegar a esta cirugía tiene que descartar otras patologías como dice ahí, simulan al reflujo. Y la verdad que si, por ejemplo, una acalasia, si uno agrega una cirugía de Nissen a una acalasia, es algo como que uno lo está condenando al paciente a que ande mal, porque bueno, justamente en la acalasia va a haber un aumento de la presión del esfínter y uno encima le está haciendo una cirugía que refuerza esa presión. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y por eso con el tiempo y los efectos no deseados de esta cirugía fue que se empezó a seleccionar más cuáles son los pacientes que realmente llegan a esta etapa, ¿no es cierto? Bueno, y para ir terminando esta primera parte, y no hacerla muy extenso, bueno, como conclusiones, me parece que es importante, con lo que vimos, saber reconocer, o sea, aquellos pacientes que tienen un reflujo fisiológico, porque bueno, estos pacientes muchas veces es trabajar con la familia y se van a evitar tratamientos, ¿no es cierto?, y estudios innecesarios. En aquellos pacientes que no existen signos y síntomas de alarma, hay que explicar a los padres, reasegurarles, ¿no es cierto?, que se trata de un proceso fisiológico, que es algo benigno, que muchos, fíjense, hasta el 40% de los pacientes menores de un año suelen estar afectados, ¿no es cierto?, por esta regurgitación o episodio de vómito, pero que la gran mayoría, cerca del año, incluso a partir de los 6 meses, con la incorporación de los semisólidos y otras texturas alimentarias, mejoran, ¿no es cierto?, los síntomas evidentes. Y aquellos pacientes que presentan, ¿no es cierto?, signos y síntomas de alarma, siempre tenemos que pensar en esas banderas rojas, descartar causas secundarias, y ahí, ¿no es cierto?, nos vamos a valer de todo el otro arsenal que tenemos de estudios diagnósticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sería esófago gastroduodenal, la endoscopía, la pHimetría, ¿no es cierto? Donde, como dice, no hay un gol estándar de diagnóstico, sino que cada una nos vaya aportando su información, ¿no es cierto?, para llegar al diagnóstico correcto. Bueno, espero que le haya gustado la charla, que le haya servido. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que quieran hacer, con gusto los respondo, cualquier inquietud. Y bueno, ahí le dejo mi correo para también cualquier inquietud que tengan, me escriben. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriel. Excelente, la verdad la charla fue todo muy claro. No sé si por parte de las personas que están conectadas hay alguna pregunta o consulta en particular, tanto en el chat pueden escribirlo o si no, abran su micrófono y lo pueden hacer. No hay ningún problema. Mientras tanto, bueno, les voy diciendo que bueno, sigan estas charlas, ¿sí? Vamos a estar después, evidentemente hay gente que se pudo conectar, hay gente que se desconectó. En definitiva, bueno, van a estar subidas en la plataforma de SAP, así que bueno, vamos a estar subiendo esta charla también para los que no tuvieron la oportunidad de verlo. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta.
La verdad que fue todo muy claro, pero bueno, por ahí siempre surgen. Bueno, me alegro. Sí, por ahí, viste, van surgiendo preguntas de más que nada consultorio, por ahí yo creo que se presentan muchas veces eh, el paciente, por ejemplo, viene la mamá, el papá, el lactante, muchas veces ya con un estudio de una, por ejemplo, una videoeglusión, una seriada, y por ahí el chico está totalmente bien, o sea, sin signo de alarma, un chico que por ahí regurgita, progresa bien de peso, pero ¿qué pasa? En la seriada vemos que tiene un reflujo, uno ve el reflujo radiológico grado 3 grado 4 y a los pacientes lo que yo veo, por ejemplo, en la consulta es que les genera mucha ansiedad. Ellos creen como que los padres llegan con esa ansiedad de que el reflujo grado 4 es como que algo muy malo, como que tiene reflujo y entonces uno lo que tiene que hacer es, bueno, en ese momento uno lo escucha, pero bueno, también es tomarse el tiempo, explicarle que es un mecanismo fisiológico que, que tiene que ver con ese esquema que puse al principio, donde está el bebé acostado, o sea, el esófago más chiquitito, el estómago tiene menos capacidad gástrica. Entonces, por ahí uno, tratar de que entiendan que un bebé está constantemente en desarrollo y que no podemos compararlo nunca con un adulto. Entonces, bueno, muchas veces, yo creo que hay que ir haciendo ese hincapié, pero siempre haciendo el interrogatorio, el examen físico y prestando atención a los signos de alarma, no le vamos a dar. Y evitamos por ahí de medicar, sobremedicar, mejor dicho, por ahí pacientes, ¿no es cierto? Que por ahí es algo fisiológico, transitorio, y que por ahí muchas veces no les va a aportar mucho, porque si vamos al caso, por ejemplo, lo que es medicación antirreflujo, todos los omeprazoles, los inhibidores de la bomba de histamina, el H2, son medicación antirreflujo, o sea, bloquean la bomba para que no fabrique ácido. Los lactantes, básicamente hasta los 6 meses, básicamente se alimentan con leche, con fórmula, con pecho, y la característica o la consistencia es alcalina. O sea que ese estómago no está fabricando tampoco concentraciones exageradas de ácido, ¿viste? Como para tener que bloquearlo. Sí, distinto es si hablamos, por ejemplo, pacientes que tienen un diagnóstico, por ejemplo, de una atresia de esófago, porque bueno, está comprobado que por ahí pequeños volúmenes de ácido, ¿no es cierto? O pequeñas concentraciones puede hacer perpetuar o que ese sitio donde se realizó la anastomosis del esófago se pueda, ¿no es cierto?, perpetuar y favorecer a que no cicatrice bien y haga, por ejemplo, una estenosis. Son situaciones por ahí puntuales, pero que por ahí, como siempre decimos, situaciones que no hay que generalizar, sino que ver caso por caso. Perfecto, Gaby. Acá hay una pregunta que nos dicen qué se puede decir con Ujú. respecto al reflujo en el periodo neonatal. Bien. Bueno, del periodo neonatal, mira, la verdad que no hay muchas guías de gastroenterología que se aboquen básicamente al reflujo en el periodo neonatal. Sí, hay muchas cosas que se traspolan. De hecho, las últimas guías de esas que están publicadas en la SAP prácticamente no hablan de reflujo neonatal, sino más bien ya desde lactantes, o sea, de recién nacido a 1 año, o sea, hasta 1 año y mayores de 1 año hasta al adolescente. En Neo pasa exactamente lo mismo. Son niños que están recién nacidos, en desarrollo, por ahí es mucho más evidente lo que es el reflujo, por ahí, por así decirlo, en los pacientes que son prematuros, ¿no es cierto? También las indicaciones muchas veces son para aquellos pacientes o que tienen una patología, por ejemplo, una atresia de esófago, una hernia diafragmática, ¿no es cierto? Pero también está demostrado que tanto los inhibidores de bomba como otras medicaciones como la domperidona, ¿no es cierto? Tienen mayor efecto adverso porque todavía están en medio de un tubo digestivo, ¿no es cierto? Inmaduro, ¿sí? Perfecto. Y después, bueno, hay un comentario de Vanessa
González, que Ujú. dice que es importante ponernos de acuerdo y cuando el niño toma pecho que no se le saque para darle fórmulas. Y bueno, y relata que justamente pasa que deriva sabiendo que está todo bien, pero es más que nada para que ayuden a calmar a los padres, porque es un tema de ansiedad de los padres. Entonces, cuando el pediatra y el Exacto, consultor dicen lo mismo, es como que ayuda a esa espera, digamos, que llega a los 6 meses o a los 12 meses. Y después exacto. hay otra pregunta que dicen, y en el caso de los prematuros, ¿en qué momento indicamos los estudios? Bien, bien, bien. Sí, muchas veces pasa eso, ¿viste? Los padres por ahí están ansiosos y bueno, es entendible, por ahí muchos son padres primerizos también. Y bueno, es ir trabajando, es parte también, más allá de la especialidad, pero todos somos pediatras y creo que todos trabajamos con el niño, con la familia, así que bueno, es ese momento que tenemos para sentarnos, charlar, evacuar dudas, ¿no es cierto? Pero por ahí incluso uno interrogando, viendo, o sea, detecta que por ahí puede haber sobrealimentación, ¿no es cierto? Entonces se van corrigiendo algunos puntos que son por ahí básicos, ¿viste? Y con eso el chico anda muy bien. Este, los estudios en neo, en realidad, es, por así decirte, no sé si hay un tiempo establecido, ¿sí? Los pacientes que son, que están internados en neo o que recién nacidos, estamos, como dijimos recién, son pacientes que están en constante desarrollo, o sea, tanto lo que es deglución, todo lo que sea el tracto digestivo va madurando desde que el chico nace, ¿no es cierto? Con el tiempo va madurando. Por ahí muchas veces pasa que nosotros, por ejemplo, podemos pedir una videodeglución a un recién nacido. ¿Qué pasa? Que hay que ver también en el contexto qué tipo de patología tiene el paciente. Si le hacemos, por ejemplo, este, este, si el paciente se hace acostado, si se hace con jeringa, claramente por ahí el paciente puede succionar o no, ¿no es cierto? El contraste. Entonces, muchas veces son varios factores que es lo que dificulta el tratar de establecer en qué momento. Siempre va a depender mucho de la patología. El neo, si es un paciente, por ejemplo, quirúrgico, por ejemplo, nació un paciente con atresia de esófago, bueno, uno ahí tiene, por ejemplo, para hacer al diagnóstico, si uno sospecha, puede hacer un estudio y si no al mes después de la anastomosis, por ejemplo, uno hace el estudio contrastado, pero básicamente lo hacemos para ver la parte anatómica, cómo quedó después de la resección, si el paciente no tiene fuga, si no tiene, si no filtra contraste, ¿no es cierto?, hacia pulmón, ¿sí? O en aquellos pacientes que por ahí pueden nacer también, ya que estamos en atresia esófago, pueden nacer también con una fístula, ¿no es cierto?, conectando hacia vía aérea este, broncoesofágica, entonces también, ¿no es cierto?, eso puede permitir ver, ¿no es cierto?, si hay alguna malformación asociada. Pero serían como casos puntuales, ¿sí? El lactante que está en neo, que por ahí regurgita, pero que viene aumentando bien de peso, succiona bien o recibe bien la fórmula, ¿sí? Que no presenta distensión, que no presenta vómitos biliosos, por ejemplo. Eh, yo no tendría como una indicación por sí de hacer un estudio contrastado, porque lo más probable es que o que tenga reflujo o sí, que es esperable por la edad del paciente, sí, y si no hay nada anatómico que me demuestre, por ahora nada. Bien, y acá preguntan también si en neos con atresia de esófago o con hernia diafragmática, ¿qué medicación se podría usar, digamos, como primera línea, supongo yo? Bien. Sí, bueno, los pacientes con atresia de esófago o las hernias diafragmáticas, bueno, sí, el omeprazol, por lo general tratamos de utilizarlo nosotros como primera línea, pero por esto lo que decíamos, generalmente los pacientes con atresia de esófago, las guías recomiendan por lo menos un año de tratamiento, porque así damos tiempo que durante este año, si los pacientes presentan reflujo, que ese mismo ácido no vaya a perpetuando, ¿no es cierto?, sobre el sitio de la anastomosis, la fibrosis, que eso con el tiempo me desencadene una estenosis, ¿sí? Entonces, como tratar el reflujo para que ese reflujo ácido no me agrave algo,
o no me lleve a una consecuencia peor que sería como una estenosis esofágica, ¿sí? En el caso de la hernia diafragmática, lo mismo, o sea, son medicaciones que lo que hacen, trata de proteger, o en el caso de que el paciente presente un reflujo, que ese reflujo alcalino, ¿sí? Porque va a estar medicado, no sea tan dañino como, como si tuviera reflujo ácido, ¿no es cierto? Hola, buenas noches. Yo quería Ajá. hacer una consulta. Yo soy la doctora Costequi de Neo, pero igual es como para consulta, porque la verdad que el reflujo es un tema que me parece que es uno que lo deben manejar más los pediatras en el consultorio y nosotros también lo tenemos mucho en Neo. Y viste que vos hablaste de las fórmulas y viste que es como que está lo de la comercialización. La gente a veces, o vienen los pacientes o los papás te vienen con el recetario de la obra social y dice que esa es como eh, que, que como que te instan a que le indiques ya una fórmula antirreflujo. Y vos dijiste ahí que no sería como de primera línea o no hay estudios. Entonces, estas fórmulas, sería como que la indicación sería con una consulta previa al gastroenterólogo o el pediatra la puede indicar. O lo mismo que el tratamiento, viste que bueno, las medidas higiénico-dietéticas vos indicás, ¿no es cierto? Vos ante la sospecha vos mandás. Estos estudios por ahí, todos los estudios que hay posibilidad de hacerlo, ¿están todos para hacerlo acá en Posada? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlos todos o algunos no? Sí, en cuanto a los estudios, se puede hacer todo, de estudios contrastados, endoscopía, lo que es impedancia o pHimetría, eso se puede hacer acá, sí, tenemos la disponibilidad. Y con respecto a la primer consulta, sí, es cierto, o sea, por ahí, a ver, siempre se opta porque el lactante tome pecho, sí, que se alimente con pecho, pero bueno, y tampoco lo que hablan las guías es que no es que al paciente que tenga reflujo o regurgitación frecuente, uno directamente le suspende el pecho y le da el antirreflujo. No, simplemente que las fórmulas que son antirreflujo estarían indicadas para aquellos pacientes que uno lo cataloga ya como una enfermedad por reflujo, ¿sí? O sea, que no sería el regurgitador feliz, sino que uno ya por presencia de síntomas de alarma o signos de alarma, o que presenta, por ejemplo, mal progreso de peso, uno lo asume que podría ser, ¿no es cierto? Una sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca o algún diagnóstico diferencial, y siempre y cuando hacen referencia que se hace el cambio de leche, pero que debe ser, ¿no es cierto?, supervisado, o sea, que eso no es que uno lo deja hasta el año, sino que generalmente son 2, 4 meses y se hace una prueba terapéutica de desafío, ¿sí? La única ventaja por ahí que tiene la fórmula este, con espesante, este, o las antirreflujos es que tienen esos espesantes que en realidad lo único que hacen es que los episodios de regurgitación sean menos visibles. ¿Qué pasa? Básicamente es como si fuera un efecto placebo, pero más que nada para los familiares, porque en realidad el familiar al ver que el niño tiene menos episodios de regurgitación, se queda por ahí conforme con eso, pero en realidad tampoco es que son menos los episodios de reflujo. Los episodios de reflujo van a seguir estando. Lo que es menos visible son los episodios de regurgitación, es decir, la leche que sale por la boca del paciente, ¿no es cierto?, los episodios de vómito. Pero posiblemente por anatomía y la fisiología normal, ¿no es cierto?, el lactante, va a seguir habiendo pasos. De hecho, por ahí muchas veces yo siempre le hago por ahí esta comparación a los familiares o a la gente y le digo, si nosotros hoy por hoy nos comemos una hamburguesa y nos acostamos a mirar tele, vamos a sentir o sea, por un mecanismo fisiológico, ¿no es cierto?, vamos a sentir que sube, ¿no es cierto?, el alimento va a refluir hacia el esófago y posiblemente no dé síntomas, ¿sí? Es un mecanismo normal y compensador que tiene el esófago para, al contraerse, eliminar gas, eliminar, ¿no es cierto?, también, y bueno, dentro de ese mecanismo compensador puede favorecer al reflujo, que es mucho más evidente por ahí en los lactantes, eso sí, porque todavía la barrera antirreflujo está inmadura. Excelente, gracias. Muy clara la clase, muy linda. Gracias. Bueno, si no hay más consultas o dudas,
Te damos gracias, Gaby, y bueno, te esperamos en la próxima charla. Recuerden que la siguiente charla de él es el 24 de este mes, 24 de junio, y el martes que viene arranca lo que es el módulo de nutrición, dentro de lo que es este módulo de gastroenterología, con la doctora Escalante, así que bueno, nos vamos a estar viendo y los invitamos a que participen en la próxima charla, que es el próximo martes, y de vuelta a verlo a Gaby el 24. Así que bueno, muchas gracias por todo y bueno, gracias a vos, Gaby, y nos estamos Bueno, viendo. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan una buena noche. Y bueno, la próxima charla va a ser más interactiva, ¿no es cierto?, para aplicar esto que vimos hoy de a quién hacemos los estudios. Así que traten de estar, porque bueno, por ahí son casos que se presentan en consultorio, en la internación día a día, y bueno, por ahí podemos ir pensándolo todo, o por lo menos viendo a ver cómo lo resolvería cada uno, porque también está bueno para saber por ahí cómo lo piensa uno, cómo lo puede resolver el otro y ir viéndolo entre todos, ¿sí? Como algo más caso clínico interactivo. Dale. Gracias, Gaby, y bueno, nos vemos el resto. Chicos, que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cosita.